Buenas, en este video vamos a hablar acerca de una herramienta que está beneficiando mucho al desarrollador. Hablaremos acerca de Gradle. Nosotros somos Jairo Ortega Calderón. Juan Pablo Brenes, Diego Granados. Gerald Mora. En el mundo de las diversas herramientas para la compilación de proyectos, la mayoría se enfocan en ciertos aspectos de la compilación, tales como la compilación, el manejo de dependencias, la automatización. Herramientas como Ant permiten mediante XML y con una sintaxis clara el buen manejo de proyectos. Sin embargo, esta se comenzaba a verse complicada conforme aumentaban los tamaños de los proyectos. Posteriormente existieron otras herramientas como Maven, que se enfocan al manejo de dependencias por medio de descargas de software para compilar el proyecto. Maven manejaba todo el ciclo completo de compilación, razón por la cual se volvía un poco complejo y extenso, además de que todavía seguía trabajando por medio de XML. Para el año 2008 surge Gradle como una combinación de las herramientas Ant y Maven. Este integraba tareas de Ant y realizaba los ciclos de compilación como Maven. La mejor característica de esta nueva herramienta era su configuración. Gradle poseía una configuración por defecto, razón por la cual no se volvió muy extenso, ya que solo era necesario modificar los scripts en casos especiales. Por defecto, razón por la cual no se volvió muy extenso, ya que solo era necesario modificar los scripts en casos específicos. Características generales. Gradle posee un lenguaje específico de dominio DLS basado en Groovy. Mediante este lenguaje de dominio podemos extender paradigmas tales como el de orientación a objetos, dotándonos de gran flexibilidad a la hora de desarrollar nuestros scripts. Gradle posee la capacidad de añadir plugins o complementos para incorporar funcionalidades extra, entre ellos compilar proyectos Java y proyectos Groovy o proyectos Groovy con Java, además de agregar objetos a repositorios y generar documentación junto con reportes, entre otros. Gradle es una herramienta multiplataforma que no requiere ningún entorno de desarrollo específico. Nada más basta con configurarlo en el archivo gradle.build que tiene por defecto. Gradle a su vez permite trabajar proyectos realizados en Maven o Ant mediante la descarga de complementos. Cada script de compilación de Gradle es codificado UTF-8. Ahora hablaremos de los predecesores de Gradle. Como se mencionaron anteriormente, primeramente hablaremos de Ant. Ant fue la primera entre las modernas herramientas de compilación de proyectos. Fue liberado en el año 2000 y en un corto periodo de tiempo se convirtió en la herramienta de compilación más popular para proyectos de Java. Ant se encuentra basado en la programación procedural y provee de una gran cantidad de tareas integradas que permiten compilar, ensamblar, probar y ejecutar Java, pero también puede ser usado efectivamente para construir aplicaciones no escritas en Java, como por ejemplo C y C++. Sin embargo, uno de los inconvenientes en su uso es el XML como formato para escribir scripts, ya que este, al ser de naturaleza jerárquica, no tiene un fácil ajuste con la idea de programación procedural que posee Ant. Maven. Maven fue liberado en el año 2004 y su objetivo fue mejorar algunos de los problemas que los programadores enfrentaban al momento de usar Ant. Maven continuó utilizando XML como formato para la escritura de especificaciones de compilación. Sin embargo, la ventaja que posee sobre Ant es que anteriormente en este los desarrolladores deben escribir todos los comandos que permiten la exitosa ejecución de una tarea, mientras que Maven se basa en convenciones que pueden ser invocadas. Como un adicional, Maven introdujo la posibilidad de descargar dependencias a través de la red, lo cual revolucionó la manera en que se entrega el software. Maven también presenta sus propios problemas. El manejo de dependencias no se controla adecuadamente con respecto a los conflictos entre las diferentes versiones de la misma biblioteca. El uso de XML, además, como formato de configuración para la compilación de proyectos, es estrictamente estructurado y estandarizado. Desde que Maven se encuentra enfocado en el manejo de dependencias, la compilación de scripts es bastante difícil. Las configuraciones de Maven están escritas en XML y son muy incómodas, ya que en proyectos de gran tamaño se puede llegar a tener cientos de líneas de código de XML que en la práctica no hacen nada extraordinario.
Ahora hablaremos de un tema netamente relativo a Gradle, tasks o tareas. La tarea es unidad básica de operación. El modelo de ejecución de tareas en Gradle es basado en un grafo acíclico dirigido. Los nodos son las tareas o acciones y los caminos del grafo son las dependencias entre las acciones. Las tareas son escritas en un fichero que existe por defecto con el nombre y extensión gradle.build. Estas son declaradas mediante la palabra reservada task, seguido del nombre y doble menor, encerrado entre llaves las acciones a ejecutar por dicha tarea. Si deseamos que una tarea dependa de otra, utilizamos el método depends-on, indicando la tarea de la cual vamos a depender. Gradle es completamente configurable y permite la exclusión de tareas, así como el ordenamiento automático de ellas, en caso de no poseer dependencias. Dependencias. Gradle necesita conocer las cosas que el proyecto necesita para construirse o simplemente correr, además de su orden. Estos se conocerán como dependencias del proyecto. A su vez, Gradle necesita construir y subir las cosas que el proyecto realiza. A esto se le conoce como publicaciones. La mayoría de los proyectos no se contienen solos. Estos dependen de archivos de otros proyectos para ser compilados. Estos archivos forman las dependencias del proyecto. Estas dependencias requieren ser descargadas desde un repositorio remoto de Ivy o Maven, o ser almacenadas en una ruta local o ser construidas por otro proyecto de compilación de multiproyectos. Línea de comandos de Gradle. Se pueden realizar diversos funcionamientos, como por ejemplo, ejecutar múltiples tareas, task. Esto es posible en una misma compilación mediante un listado de cada tarea en la línea de comandos, que son ejecutadas una sola vez según el orden en la lista. Además, se pueden ejecutar las dependencias de cada tarea. Excluir ejecución de tareas. Esto se lleva a cabo usando la línea de comando "-x", proporcionando el nombre de la tarea a excluir. Continuar la compilación cuando suceda un error. Por defecto, Gradle aborta la cancelación de la compilación tan pronto como una tarea falle. La opción "continue" permite descubrir más fallos en una sola compilación, ya que cada fallo será reportado al final de la misma. Si una tarea falla, ninguna tarea subsecuente que dependa de ella no se ejecutará. Capacidad multiproyectos. Un multiproyecto es la compilación de más de un proyecto en una sola ejecución. Para ello es necesario declarar los proyectos en el archivo de configuraciones settings.gradle. Los multiproyectos siempre van a ser representados mediante un árbol con una raíz. Cada nodo del árbol es un proyecto. Cada proyecto va a tener una ruta que determina la posición de este en el árbol de multiproyectos. Gradle Daemon. Gradle Daemon es un proceso en un segundo plano que realiza el trabajo pesado cuando se ejecuta la compilación de un proyecto. Luego, este permanece activo esperando siempre la siguiente compilación. Este proceso permite que código y datos que son requeridos para la siguiente compilación se mantengan en memoria, listos para ejecutar. Esta acción mejora el rendimiento de compilación continuas a corto plazo. Gradle maneja este proceso de manera automática. Si el proceso de Daemon no se utiliza durante 3 horas, borra todo lo que éste mantenía en memoria, matando el proceso. Este proceso se puede configurar por medio del archivo de configuración de Gradle, gradle.properties. Envoltorio de Gradle, Grapher. El envoltorio de Gradle es un script por lotes en Windows, mientras que en otros sistemas operativos es un archivo que contiene comandos por la consola. Al realizar la compilación de un proyecto por medio de un envoltorio, este descargará la versión apropiada de Gradle para ejecutar la compilación. La ventaja de distribuir los proyectos con este envoltorio es que nadie podrá trabajar con él hasta que se haya instalado Gradle de antemano. Los usuarios asegurarán la correcta instalación de la versión apropiada de Gradle para la compilación.
El script del envoltorio puede ser modificado agregando la tarea de envoltorio wrapper al script de compilación y luego ejecutándolo. En Gradle existen múltiples cantidades de complementos por que aplicar a un proyecto. Entre los que vamos a citar será el complemento a Java, el complemento a Groovy, el complemento a Maven, entre otros. El complemento a Java. El complemento a Java posee un conjunto de recursos. Este elemento introduce el concepto de set de recursos o source set. Un set de recursos es un conjunto de archivos ordenados de manera lógica, en grupos para distribuir un propósito general. Estos recursos son compilados y ejecutados en el proyecto. Esos archivos contienen los recursos Java necesarios para ejecutar el proyecto. Estos recursos describen dos estándares, el main y el test. El main contiene la producción del código propio, que luego es compilado y ensamblado en un archivo jar. El test contiene un código de pruebas que es compilado y ejecutado en JUnit, que es un framework que evalúa las clases de un proyecto para evaluar su comportamiento, además que realiza pruebas de regresión de código. Tareas en Java. El complemento de Java añade una gran cantidad de tareas al proyecto. Entre las más importantes podemos citar Compile Java, compila los archivos de recursos Java. Clases, ensambla la producción de clases y los directorios de recursos. Jar, desarrolla el archivo .jar. Javadoc, genera la documentación del API utilizando el estándar Javadoc. Test, ejecuta el proyecto utilizando la herramienta JUnit. Clean, borra la construcción del proyecto del directorio. Check, verifica el correcto uso de las tareas en el proyecto. Manejo de dependencias en Java. El complemento agrega un conjunto de dependencias extras al proyecto. Estas asignan las tareas de Java al proyecto. Entre ellas podemos citar el compilador de Java y las pruebas con JUnit. Todas las tareas y dependencias mencionadas con anterioridad se pueden trabajar mediante la propiedad sourceset. Este es un contenedor sourceset del tipo sourceset.setContainer. Estos se pueden escribir mediante scripts de bloque. Estos trabajan de manera muy similar a las tareas que trae por defecto Groovy. Javadoc. La tarea de Javadoc es una instancia de Javadoc. Esta instancia soporta todos los estándares descritos en la documentación del ejecutable de Javadoc. Compilación incremental de Java. Entre las ventajas que ofrece este nuevo sistema están evitar la pérdida de tiempo al compilar clases que no tenían que ser compiladas. Cambia las clases que poseen una salida la menor cantidad posible. Las clases que no requieren cambio alguno se mantienen sin cambio en el directorio de salida. Test. El test es una instancia de test. La función de este es detectar y ejecutar todas las pruebas en el set de recursos sourceset. Este genera un reporte por cada ejecución. Las ejecuciones de pruebas son realizadas por separado de la máquina virtual de Java que maneja el main. La instancia test ofrece un servicio de debugging mediante la propiedad test.getDebug. Esta además posee un servicio de test personalizados mediante el uso de filtros. Reportes. La tarea test nos genera un reporte con los siguientes documentos: un reporte en HTML, un reporte en formato XML compatible con las tareas de reportes de ANT, un formato binario. A estos reportes se le pueden agregar un directorio donde depositar los archivos y cuáles archivos se desean obtener. Jar. La tarea jar crea un archivo jar que contiene los archivos de las clases y los recursos del proyecto. Este es declarado como un artefacto que gestiona dependencias, además que posee un fichero con una descripción y un código fuente en las dependencias del proyecto. Al subir este jar a un repositorio, este es declarado como parte del descriptor de dependencias del proyecto. Ahora hablaremos del complemento Groovy. El complemento Groovy extiende el complemento Java para soportar proyectos en Groovy. Mediante este complemento se puede hasta tratar con código Java y Groovy de manera mixta. El complemento soporta la compilación join, permite dependencias entre Java y Groovy y viceversa. Esta nos permite que una clase Groovy extienda a una clase Java o de manera contraria. Para agregar el complemento de Groovy solo es necesario agregar la línea
apply plugin Groovy en el Gradle.build. Tareas. Este complemento añade las siguientes tareas al proyecto. Compile Groovy. Compila los archivos Groovy. Compile Test Groovy. Compila pruebas realizadas en los archivos Groovy. Groovy Doc. Genera la documentación del API generado por los archivos Groovy. Classes. Dependerá de la tarea Compile Groovy. Test Classes. Dependerá de la tarea Compile Test Groovy. Manejo de dependencias. Ya que Gradle está basado en Groovy, vamos a encontrar que es necesario declarar las dependencias de Groovy de manera explícita. Compilador de Groovy. Esta tarea de compilación de Groovy soporta casi todas las opciones de configuración del compilador oficial de Groovy. Extiende al compilador de tareas de Java. El plugin de Maven. Este complemento añade soporte para el despliegue de artefactos al repositorio de Maven. Para incluir el complemento de Maven es necesario incluir la siguiente línea de script para construcción: apply plugin Maven. Tareas. Este posee la tarea instada, que instala todos los artefactos asociados al caché de Maven. Por default, este instala las tareas asociadas a los archivos de configuración. Interactuar con repositorios Maven. En Gradle se pueden desplegar repositorios remotos o locales de Maven. Gradle es totalmente compatible con Maven cuando se utilizan las tareas de AND por debajo. Gradle generalmente genera el POM, archivo XML que modela cómo está estructurado el proyecto de Maven por medio de la información de las dependencias que posee. Mediante la tarea upload archives, es relativamente muy sencillo subir archivos a repositorios remotos. Este genera el POM necesario y lo sube al repositorio específico. Existen muchas configuraciones para subir estos archivos. Sin embargo, esta es la más sencilla para realizar. Al subir un archivo también se pueden modificar los valores que trae por defecto nuestro POM, que contienen los identificadores de nuestro archivo. Conclusión. Indudablemente, la compilación es un proceso que permite la realización de programas o bibliotecas independientes, es decir, son unidades autónomas listas para ser ejecutadas, ya que cuentan con los archivos binarios del lenguaje máquina, por lo que no necesitan una segunda aplicación para poder ejecutarse, pero es inevitable no tener desventajas en su desarrollo, como es el caso del tiempo que es necesario en cada compilación. Tomando en cuenta que entre mayor sea el tamaño de la aplicación, mayor será el tiempo requerido para esta tarea, es por ello que existen herramientas que permiten eliminar las desventajas haciendo más eficiente este proceso. Tal es el caso de Gradle, que minimiza los tiempos de ejecución en los diferentes compiladores para distintos sistemas operativos, permitiendo acciones como una múltiple compilación o verificar que secciones son modificadas para no tener que compilar innecesariamente partes que se mantienen igual, es decir, brinda la posibilidad al desarrollador de realizar un trabajo de manera más eficiente.